Ok. Ok. Es un gusto poder nuevamente estudiar la palabra con todos mis hermanos y estamos felices de poder compartir otra vez las enseñanzas de la palabra de Dios. Es importante que estemos orando, como siempre les recomiendo orar cada día, clamar por las necesidades del pueblo cristiano y de todas las personas que pueden estar pasando gran necesidad. Estamos, siempre lo hemos dicho, en tiempos difíciles, pero sabemos que el Señor está con nosotros siempre. Él cumple todas sus promesas. Una cosa que usted no debe olvidar jamás, que Dios cumple todas nuestras promesas. Todo lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y Él dijo que estaría con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros, Mateo 28:20, ¿cierto? Hasta el fin de los tiempos. Y es algo que nosotros no debemos dejar de olvidar. Siempre debemos tener en mente que el Señor que Él va a cumplir todas sus promesas. Y eso es importante. Vamos a tomar unos segundos de oración para que podamos estudiar en esta tarde las escrituras. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia. Damos gracias a Dios porque usted es bueno y porque su misericordia es grande y para siempre. Quiero rogarle en el nombre de Jesucristo su ayuda y su bendición. Le damos gracias a Dios porque usted es bueno y porque trae gran misericordia a nuestras vidas. Le ruego con todo el corazón que usted nos bendiga, que usted cuide y nos guarde. Que su Espíritu maravilloso esté tocando cada vida, cada corazón, cada hermano que pueda estar en este momento, Señor, orando conmigo, Señor. Y te pido por todos los que nos van a ver después, Señor, que quizás por el trabajo u otra obligación no nos han visto. Te pido por la iglesia, por la capilla en Valparaíso, que tú protejas, Señor. Te pido que pongas en el corazón de los hermanos que se congregan en la capilla, de poder ver estos estudios, Señor, de tener hambre y sed por tu palabra, Señor, que no dejen de escucharlo, Señor. No hay excusa, estamos todos en casa, Señor, y hay tiempo para poder escuchar los estudios y poder compartir con los hermanos, Señor. Te pido por cada familia de nuestra iglesia, por cada pequeño, por cada hermano, por cada hermana, por los ancianos de nuestra iglesia. Te pido que los cuides, los bendigas de esta peste, Señor, por los niños, por tu pueblo en general, amado Dios. Incluso también ruego, me acuerdo por los adolescentes, Señor, que se congregan cada 15 días en la capilla. También te pido por ellos, Señor, para que tú los bendigas y bendigas también a su maestro, al osito, Señor, y su familia que están trabajando en el ministerio de los adolescentes, Señor, los preadolescentes y adolescentes, Señor. Bendice al Seba, Señor, ayúdalo en gran manera, Señor. Y por cada de nuestros hermanos, Señor, te pido que les bendiga cada ministerio, Señor. Y te pido que tú vayas poniendo en su corazón cuando ya podamos abrir nuestras puertas en la capilla, Señor, podamos tener buenas ideas, Señor, buena visión de lo que tú has puesto en nuestro corazón. Por tanto, ahora te pido que nos des visión, pasión por tu palabra, Señor, y que podamos aprender de ella, Padre, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si usted ya tiene su Biblia, por favor, vamos a Nehemías. Vamos a estudiar Nehemías del capítulo 13 en adelante. Nehemías capítulo 8, perdón. Del verso 13 en adelante. Nehemías capítulo 8. ¿Tiene su Biblia? Por favor, abra su Biblia en Nehemías capítulo 8. Y vamos a comenzar desde el verso 13 en adelante. Una de las cosas que estudiamos en este capítulo, y es un capítulo muy hermoso, pues se habla de que el pueblo escuchó la palabra de Dios. Mira qué importante es esto. Después de haber construido los muros y haber preparado todo, Nehemías prepara todo, pone a toda su gente en el lugar que estudiamos, cerca de los cantores, ¿cierto? De los levitas en las puertas, todo lo que correspondía a la ciudad de Jerusalén y todo preparado. Luego viene, ¿cierto?, el tiempo para leer la palabra de Dios. Y se juntaron, ¿cierto?, cerca de las puertas de las aguas, y dijimos que la puerta de las aguas simbolizaba la palabra de Dios, y se juntaron como un solo hombre, que es una expresión muy hermosa que indica, cuando dice un solo hombre, solo en el Antiguo Testamento sale esa expresión, y se juntaron como un solo hombre, que indica la unidad, indica la intención de que todos querían hacer una cosa, todos tenían en mente hacer una cosa. Lo mismo ocurrió en el libro de los Hechos, cuando comienza Lucas narrando el libro de los Hechos, dice que estaban todos unánimes juntos. Esa es la expresión para el Nuevo Testamento, y para el Antiguo es como un solo hombre,
con una sola visión, con una sola pasión, con un solo deseo, que es escuchar, en este caso Pentecostés, ser lleno del Espíritu Santo para comenzar la iglesia, y acá poder entender las escrituras. Yo les he explicado por qué era tan importante para los israelitas poder oír, porque mucha gente nunca había oído la ley del Señor. Acuérdense que Zorobabel trajo una cantidad, 50.000 judíos, que muchos de ellos nacieron en la cautividad. Eran de padres y madres judías, eso no hay ningún problema. De hecho, estaban las genealogías. Pero ellos nunca habían oído la palabra de Dios. Lo que decía los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no lo sabían, no los habían escuchado nunca. Y entonces para ellos poder que les dijeran, oye, vamos a estudiar las escrituras o vamos a oír la palabra de Dios, para ellos era algo tremendo. Algo tremendo. ¿Ves? Entonces se juntaron todos los que estaban preparados para esto, como un solo hombre, con un solo propósito y dirección, poder oír la palabra de Dios. Y dice que estuvieron desde que amaneció, ¿cierto? Todas las personas que tenían entendimiento en el sentido que está hablando aquí de personas ya, no niños, que no pudieran entenderla, sino personas, ¿cierto? Ya un poquito más mayor, quizá de 15 años para arriba, 12 o 12 años, que yo creo que cuando cumplían 12 años ellos hacían hijos de la ley. Entonces yo creo que de ahí para adelante. Y estuvieron de la mañana temprano hasta mediodía. Y fíjate que lo miramos la semana pasada, que era importante, es que no solo estaba Edras en un púlpito de madera grande por sobre todo el pueblo, porque fue construido con el propósito de que el pueblo pudiera oír más alto y así poder escuchar y ver a Edras, sino que también iban parando, enseñaban un capítulo y paraban, y enseñando otro capítulo. ¿Y por qué paraban? Porque preguntaban, ¿entienden? ¿Entienden? Y el pueblo decía sí, y algunos otros decían tal vez no. Entonces habían varios escribas ahí, cerca de Nehemías, y que se colocaron en lugares estratégicos para poder explicarle a la gente y darle el sentido claro de la palabra de Dios. Sentido claro. ¿Qué significa eso? Significa que decían lo que la Biblia dice y las personas podían entenderlo. Que eso es importante darnos cuenta, entenderlo. No ganamos nada con tener un lenguaje demasiado alto o muy profundo, o muy demasiado, tal vez por decir así, muy escolástico, y que nadie entienda nada, que ninguna persona entienda. Si te das cuenta, la enseñanza de Jesús es Dios en forma humana, pero él usó ejemplos que todos podíamos entender. No usó ningún ejemplo en el cual nosotros hasta el día de hoy estaríamos pensando, ¿y qué quiso decir Jesús? Todas sus parábolas, todo lo que él habló, fueron ejemplos de la naturaleza que todos podían entender hasta este tiempo. Entonces, ¿acaso Jesús no sabía palabras difíciles? Sí, pues, pero no eran necesarias. No lo eran. Entonces, los levitas, los intérpretes de la ley, le daban el sentido preciso y justo, sin doble intención. Y así las personas entendían. Y al entender, se regocijaron en gran manera. ¿Ves? Se regocijaron en gran manera y fue hermoso para ellos poder oír la palabra de Dios, que es lo importante. Ahora, hicieron una fiesta, ¿cierto? Dice aquí que empezaron a llorar cuando oían la palabra de Dios, pero es de gozo, no es de tristeza, no es porque era la primera vez que oían la palabra de Dios. Entonces se llenó sus corazones de gozo cuando pudieron oír la palabra de Dios, y aún, algo más maravilloso todavía, podían entenderla. ¿Te acuerdas cuando, yo sé que usted ha leído la palabra de Dios y eso lo tengo claro, ¿te acuerdas cuando iba el funcionario etíope que había venido a adorar y que iba de vuelta y que iba leyendo el profeta Isaías? Y vino cierto Felipe y se acercó a él y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el funcionario dijo, ¿cómo entenderé si nadie me explica? Entonces dice que Felipe se subió al carro y empezó a explicarle las escrituras, porque venía leyendo Isaías, y le explicó todo.
Y dice que pasaron unos metros más allá y vieron un charco de agua, quizás como una especie de pequeño riachuelo, y el funcionario preguntó, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Por qué te bautizó el hombre? Porque entendió, porque Dios usó a Felipe para explicar claramente la palabra de Dios. Ese es el ejemplo aquí. Estos intérpretes de la ley, ¿cierto?, explicaban claramente la palabra de Dios y eso traía gran gozo a cada uno de ellos. Bien, el verso 13 tiene que ver ahora con los líderes. Porque en un avivamiento no solo hay personas, por decir ovejas, también hay líderes. Y muchas veces, ¿cierto? Muchas veces las personas están tan entusiasmadas en buscar de Dios que se les olvida a los líderes de la iglesia que también ellos tienen que hacerlo. Que las personas debemos dar ejemplo en todo lo que nosotros enseñamos. Esto es importante entenderlo. El ejemplo es mejor que 1000 palabras. Si yo no puedo ser ejemplo, entonces tengo un grave problema. ¿Ves? Por eso la escritura, Pablo explicándole a Timoteo acerca de los ancianos, acerca de los obispos y de los diáconos, da una serie de requisitos que son importantes que nosotros los tengamos en cuenta. Dice no avaro, no dado al vino, no pendenciero, casado con una sola mujer, explica todo esto. ¿Ves? Actos para enseñar. Todo un requisito que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que deben tener los ancianos de la iglesia. Porque el ejemplo grita más fuerte que 1000 palabras. Y aquí ocurre esto que quiero que leamos, si nos dimos cuenta. Dice el verso 13 de Nehemías capítulo 8. Vamos leyendo. Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. No se quedaron solo con el día anterior donde estaba todo el pueblo, ahora se juntaron ellos. Los líderes de la congregación son y dan el ejemplo y se reúnen para consultar la palabra de Dios para ellos y para seguir los siguientes pasos de qué hacer. Porque no solo tienes que oír, sino también tenemos que decir, bueno, ¿qué Dios nos demanda a usted y a mí? ¿Qué hay más? ¿Ves? Y por eso se reunieron para la lectura otra vez al siguiente día. Se reunieron los sacerdotes, que eran ejemplos y las que estaban y que hacían los sacrificios, ¿cierto?, de expiación, de gratitud, de ofrendas de paz. Estaban los levitas, que eran también los encargados, y había mucho músico metido entre medio, a personas que se encargaban de las puertas y todo lo que tenía que ver con el templo. Estaba también Esdras, que representa a los escribas, quienes estaban constantemente copiando la ley del Señor, para que ésta no se perdiera. Y para entender la palabra, en otras palabras, en otros, la ley. ¿Cuál era la intención de juntarse? Porque nosotros podemos juntarnos con muchas intenciones, pero en este caso, ¿cuál era la intención de juntarse? Lo mismo podemos preguntarnos cuál es la intención de que la iglesia, cuando Cristo murió y resucitó, los 120, ¿cuál era la intención de juntarse? La intención de juntarse, aparte de orar y tener comunión y estar unánimes juntos, era recibir el Espíritu Santo. Era la promesa, ¿cierto?, que Jesús les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Por qué se juntaron ahora? Porque habían escuchado la ley. El pueblo de Judá había escuchado la ley por medio de Esdras. Y se juntaron para ver qué más podemos hacer. ¿Qué más nos falta? Porque estamos oyendo muchas cosas. Y queremos agradar a Dios. Y la única forma de agradar a Dios es escuchando y llevándolo adelante. Ahora, se dieron cuenta, escuchando la palabra de Dios, de algunos detalles que eran importantes, que no debían de olvidar, que al leer la palabra se dieron cuenta que habían fiestas solemnes que estaban en la ley del Señor. Y esto es lo que produce la palabra de Dios en los corazones, un deseo de saber de Dios e inquirir y saber aún más. Por eso siempre nosotros oramos por las personas, que el Señor les dé hambre y sed por la palabra. Así como usted no puede pasar muchas horas sin comer, así también,
¿cierto? O sin beber, también nuestro espíritu no puede pasar muchas horas sin estudiar, sin leer la palabra de Dios, estar escuchando el estudio bíblico o cantando alabanzas. Es importante. Como dice el Salmo 27.4, el Salmo 27.4, que es lo que David tenía en su corazón, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice, David dice, una cosa he demandado, una oración he pedido a Dios, que esté yo, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mira el amor que sentía David por la casa del Señor. Para contemplar, dice, primero, lo hermoso, lo grande, maravilloso que es Dios. Y segundo, para inquirir, que significa para buscar, para desmenuzar en la palabra de Dios. ¿Ves? Volvamos a Nehemías, el capítulo 8, ahora el verso 14. Dice, y hallaron escrito en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Ellos, al buscar en la escritura, al indagar, los líderes del pueblo, junto con Nehemías seguramente, aunque no se nombra, pero él estaba allí, ¿cierto? Y Esdras, se dieron cuenta de que había una fiesta que era importante y que era uno de los mandatos del Señor, ¿ves? Y que se había dejado de lado por mucho tiempo, ¿ves? Y que ni siquiera habían escuchado de ella algunos, que era una fiesta importante, la fiesta de tabernáculos. Y te digo, muchos de los judíos que llevaban muchos años, que nacieron en la cautividad y que llevaban 70 años de cautivo, nunca la habían celebrado. Y muchos judíos que todavía quizás estaban vivos, quizás fueron llevados cautivos, ¿cierto? Y ya estaban conscientes, a lo mejor se acordaban de cómo podía haber sido. Pero la gran mayoría nunca había escuchado de esta fiesta. En Zacarías, el profeta Zacarías es el último profeta, es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, un profeta que estuvo ahí en el tiempo de estos libros de Nehemías, pero estuvo en el tiempo de Esdras también. ¿Ves? Zacarías capítulo 14, verso 16. Él profetiza lo siguiente: todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey y al Señor de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, él profetiza que en un tiempo más, cuando sea restaurado Israel, ¿cierto? En el milenio, dice, todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Israel vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta, hablemos un poco de la fiesta de los tabernáculos. En el hebreo, la fiesta de los tabernáculos se llamaba Sukkot o Sukkotén, que también es la palabra, ¿cierto? Sukkot es la palabra plural, Sokuten es la palabra singular. Y la Biblia hebrea menciona, justamente Zacarías nos habla de esto, que es la fiesta de los tabernáculos. Y para entender su importancia, esto es importante. Cuando esta fiesta nace a partir de cuando el pueblo estuvo en el desierto. Y es importante. Dios cuidó la nación y siempre tuvo en mente, ¿cierto?, que nada le pasara. Pero hay algo importante que se me estaba olvidando. Dios había dejado muy claro a todos los patriarcas, a Abraham, ¿cierto?, Isaac, Jacob y todos los que vinieron, que ellos como nación iban a ser el instrumento de Dios para bendecir a todas las familias de la tierra. En Génesis 12, el llamado de Abraham, ¿cierto?, en Génesis 12, y bendeciré en ti a todas las naciones de la tierra. Ellos recibirían en la Torá, o la Biblia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero recuerde esto, que Dios siempre pensó que Israel sería un reino de sacerdotes y una nación santa. No se olvide que uno de los pactos
de la escuela bíblica que yo les expliqué, en alguna de sus salidas, ¿cierto? Que era una nación santa y también, ¿cierto? Una nación de sacerdotes. Esta era la misión de Israel. Y siempre Dios tuvo en mente que Israel fuera la luz para las naciones gentiles. Que las naciones gentiles caminaran a los pies de nuestro Dios, de nuestro Señor Jehová, ¿cierto? Por el testimonio de la nación israelita. Y eso uno debe olvidar. Ahora, Israel tenía que presentarse, los mayores de 12 años en adelante, algunos dicen los mayores de 20, pero... Y era parte de su vida, de su ADN, las primeras 3 fiestas más importantes judías. Habían más. Y se fueron agregando más después. En el sentido, por ejemplo, el que vamos a estudiar más adelante, el libro de Esther, y te explica, ¿cierto?, la fiesta de Purim, que es la fiesta de las luces. Entonces, cuando a través de la reina Esther y Amán, ¿cierto?, lograron desbaratar el consejo del malvado Amán, ¿cierto? La reina Esther y su tío Mardoqueo, perdón, y desbarataron el consejo del malvado Amán y lograron que la nación no fuera exterminada. O sea, es importante y ahí se formó una fiesta. ¿Ves? Entonces, pero aquí las 3 fiestas más importantes que Dios siempre había hablado a la nación y que tenían que celebrar era Pascua, que también tenía que ver, ¿cierto?, con los primogénitos y la última plaga, Pentecostés y tabernáculos. 3 veces al año ellos tenían que venir a Jerusalén. Todo el mundo judío debía de venir a Jerusalén al templo. No es que se iban a hacer templos en diferentes lugares y la gente... No, todos tenían que venir, ¿cierto?, a ese lugar. ¿Ves? Ahora bien, hablemos de la fiesta que nos convoca, que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, su nombre, como dije, en hebreo es Sukkot. Y la palabra Sukkot, el plural de Sukkot significa cabañas, cabinas, tabernáculos. Y también se conoce como la fiesta del festival, el festival de la cosecha. Esto se hacía, ¿cierto?, en el 7º mes al 8º día. ¿Qué conmemoraba Sukkot? ¿O qué conmemoraba, obviamente, tabernáculos? 2 cosas importantes. El albergue, número 1, el albergue temporal y la abundancia y la provisión con que Dios suplió a su pueblo por el desierto durante 40 años. Eso es lo primero que celebraban ellos. Segundo, la temporada de cosecha durante la cual la nación agrícola vivía en los campos para así aprovechar el tiempo de recolección de los cultivos. ¿Ves? Fíjate que Israel, hablando así como nación, ellos tenían bastantes días feriados. O sea, y varias fiestecitas bien importantes, y algunas duraban 7 días. Así que ellos se trabajaban de sol a sol, pero también tenían días bien especiales y muchos festivos. Así que era importante. Entonces, como les dije, las fiestas, y recuerdo, a los mayores de 20 años hacia arriba, y también algunos dicen que los mayores de 12 años hacia arriba, tenían que presentarse 3 veces al año en Jerusalén. ¿Ves? Para celebrar esta fiesta en Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Y todo judío debía de venir en estas fechas. Vamos al verso 14 ahora, de Nehemías capítulo 8. Dice, hicieron saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán y de palmeras y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Qué pasó? Que al leer la palabra de Dios se dieron cuenta de que esta fiesta no había sido hecha. Y trajeron, ¿cierto? Y leyeron, y eso trajo, el avivamiento no es solo gritar aleluya, gloria a Dios y otras cosas más, o hablar en lenguas tal vez. Eso no es realmente un avivamiento. Avivamiento es entender, comprender las escrituras y llevarlas a la práctica. Eso es avivamiento, que tú entiendas lo que la Biblia dice y la lleves a la práctica. ¿Ves? Y ellos se dieron cuenta
de que el Señor estaba demandando y estaban en las fechas para hacer esta fiesta, entonces ellos la pregonaron rápidamente a todo el mundo judío y dijeron, prepárense, esto tienen que hacer porque es tiempo de la solemne fiesta de los tabernáculos. Es tiempo de que la nación recuerde todo lo que Dios hizo a nuestros padres en el desierto. Una conmemoración de lo que Dios hizo a nuestros padres en el desierto y la gratitud por cada año que recibimos la cosecha. Por cada año. Dos cosas, conmemoración y gratitud. ¿Ves? Por cada año que hacían las cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque no solo tenemos que leer y leemos la palabra y nos parece bonita y luego la olvidamos. ¿Ves? Porque si hacemos esto, somos comparados. Recuerda que Jesús, después de todo el sermón del monte, en el capítulo 7, cuando termina el sermón del monte, él hace una comparación de un hombre prudente que escuchó la palabra de Dios y la hizo práctica. Y le comparó al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron todos los problemas que las personas pueden tener, que están reflejados en las tormentas, en las lluvias, en los vientos. Y dice que la casa no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Es un padre de familia, que escucha la palabra de Dios, que la enseña a su familia, que está constantemente en oración y que su fe y la fe de su familia está basada en las Escrituras. Y a pesar de todas las dificultades que puedan venir, porque la familia nunca están preparadas para la enfermedad, nunca están preparadas, ¿cierto? O mejor dicho, nadie quiere vivirlas. O mejor dicho, ninguno de nosotros está pensando que en cualquier momento nos pase algo así. Nadie quiere ver los hijos enfermos. Ninguno de nosotros quiere tener escasez. Pero cuando pasan estas cosas, cuando vienen los problemas al hogar, si nosotros estamos cimentados sobre la roca, entonces nosotros permaneceremos fuertes y firmes. Pero también dice que está el otro padre de familia que oyó las Escrituras y las olvidó, simplemente no las hizo. Dice que le compara a aquel hombre que cavó, ni siquiera cavó, sino que puso su casa sobre la arena, sobre tierra movediza prácticamente, así encima. Ni siquiera se ocupó de indagar, de cavar, de buscar algo sólido. Porque quizás su fe estaba basada en la emoción, en mucha lengua tal vez, en muchos milagros tal vez puede ser. Mucha la emoción. Pero cuando vino los problemas, cuando vino las dificultades, ninguna emoción pudo ayudarlo. Porque así como la emoción nos llena, también la emoción se nos va rápidamente. Y dice que fue grande su ruina, porque no pudo sostener a su familia en algo sólido. Por eso es importante entenderlo. Oh, qué bueno, dicen los israelitas, tenemos una fiesta y bueno, ¿y qué hay que hacer? No, me da flojera. No, no tengo ánimo. No. O sea, bueno, ¿y oíste o no las escrituras? Pucha, es que tenía que hacer. Pucha, es que yo esto, lo otro. O sea, es importante que nosotros entendamos y nos demos cuenta de lo que ocurre aquí. El verso 15 dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Por qué el pueblo hizo esto? Es interesante. Dijimos primero porque les habían explicado, ¿cierto?, que era una fiesta importante y que no se había celebrado. Pero también vieron algo al pueblo que lo llevó a hacerlo. Vieron que sus líderes estaban también haciéndolo. Como les dije al principio, un ejemplo grita más fuerte que muchas palabras. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, que es importante entenderlo, se desarrolla la última cena del Señor. Y dice, cuando estaba cenando con sus discípulos, en un momento él se desprendió, ¿cierto?, de su manto y tomó una toalla y tomó también un librillo con agua y lavó los pies de sus discípulos. Estaba Jesús dando el mejor ejemplo de servicio.
Más que decirles, y Jesús ya les había enseñado, ¿cierto? Que el que quiera ser el mayor de todos vosotros tiene que hacerse el siervo de todos, ¿cierto? Y todo ya Jesús lo había enseñado, pero ahora hace un ejemplo que grita más fuerte que cualquier cosa. El Hijo de Dios, nuestro querido llamado Dios, que tomó forma humana y habitó entre nosotros, se humilló haciéndose un siervo de los siervos más bajos que habían en las casas, que solo estaban encargados de lavar los pies, y lavó los pies de los discípulos. Y Jesús les dice, si yo el Maestro os he dado este ejemplo, así vosotros haced. Los ejemplos de los líderes de una iglesia sana, son el ejemplo más fuerte que las personas pueden ver y seguir y practicar. Que es importante darnos cuenta. ¿Ves? Así que ellos también hicieron eso. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, el verso 12, si tú puedes buscar en tu Biblia, en Timoteo, el capítulo 4, el verso 12. ¿Lo encontró? Ok, leamos. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, hablando Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mira lo que, repito nuevamente, lo que Pablo le dice a Timoteo, el pastor joven. Primero le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te mire a menos porque eres joven. ¿Ya? Sino sé ejemplo. ¿En qué cosas? A los creyentes, dice, en palabras. Que tu palabra sea correcta, veraz. En conducta, en la forma de tu testimonio. En amor, en el amor ágape, siendo el primero en ayudar, en socorrer. En espíritu, siendo un hombre realmente espiritual. En fe, creyendo en el Señor con todo tu corazón. Y en pureza o santidad. Estas cosas son más fuertes y estos ejemplos son más dinámicos que cualquier cosa que nosotros hagamos. Como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y eso es importante darnos cuenta. Y si esos frutos abundan en nosotros, los frutos del Espíritu Santo, entonces el mundo va a ver que nosotros somos creyentes de verdad. No creyentes solo de boca o de pura palabra, sin entender o sin llevar a la práctica nada. Nos vamos a Nehemías ahora, el verso 17 del capítulo 8. Dice, y toda la congregación volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Fíjate que dice que había pasado mucho tiempo, desde el tiempo de la conquista. Mira todo lo que había pasado, que no se había hecho esta fiesta. Y los judíos la hicieron y habitaron por 7 días. Se quedaban afuera a dormir y la enramada no tenía que tener techo para ver las estrellas de los cielos y así poder decirle, y cuando los hijos preguntaban, papá, ¿por qué estamos durmiendo acá? Los padres pudieran explicarle a sus hijos, mira, así también tu abuelo, tu tatarabuelo y tus antepasados vivieron, ¿cierto?, en las carpas por 40 años y Dios los protegió y los cuidó de todo mal. ¿Ves? También enseñaban que Dios había disciplinado al pueblo, les había enseñado, había corregido el pecado y también la rebeldía. Que es importante darnos cuenta. Por eso usted debe tener claro esto. ¿Ves? Pero hay algo que me interesa a mí, que usted debe captar la idea de este estudio bíblico hoy. La semana pasada dijimos que el gozo del Señor es la fortaleza, nuestra fortaleza es, dice Nehemías al pueblo. Y ahora dice que ellos habitaron en las tiendas, en las ramadas, por 7 días, y dice que se derramó una gran alegría, y muy gran alegría. ¿Por qué? ¿Por qué hubo alegría? Si a la final estaban a lo mejor un poquito incómodos esperando afuera, conmemorando afuera. ¿Cierto? Porque
Ellos obedecieron. Cuando obedecemos la palabra de Dios, siempre va a terminar en gozo. El gozo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la llevamos a la práctica, esto trae gran gozo a nuestra vida. Por eso Nehemías les dice, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El llevar a la práctica la palabra siempre traerá gozo y esa será la fortaleza suya y mía, que estamos llevando a la práctica las Escrituras. Siéntase gozoso de poder llevarlas, siéntase gozoso de poder practicarlas, siéntase gozoso de que la gente pueda identificarlo a usted como una persona especial. ¿Por qué Israel era especial a los pueblos? Primero porque era el pueblo de Dios. Segundo porque tenía una ley de Dios, que ningún pueblo más la tenía. Tenían dietas especiales, enseñanzas especiales, un Dios invisible que los protegía, un Dios que los amaba, un Dios personal que les hablaba a través de un líder llamado Moisés. Un Dios que cada mañana se levantaban, ¿cierto? Y tenían el maná del cielo, el pancito que estaba ahí en el rocío, y que los alimentaba. Nunca se les hinchó la panza, ni la guatita, nada. Dice que su calzado nunca se gastó, ni su ropa. Esa es la provisión de Dios. Por eso los padres tenían que decirle a los hijos, mira, esto es lo que el Señor ha hecho con el pueblo. Esto es lo que Dios hizo desde que los sacó de la esclavitud de Egipto. El llevar a la práctica la palabra debe traer gozo a su vida. Si la palabra no está trayendo gozo, si el practicarla para usted se está formándose ya en algo tedioso, tenemos que examinar nuestra vida espiritual. Realmente tenemos que examinar nuestra vida espiritual. Si nos aburre y estamos en la iglesia o aquí mismo, quizá usted ya está mirando el reloj diciendo, pucha, ¿qué hora va a terminar? ¿Qué está pasando con su vida? ¿Qué está pasando? Porque es importante que nosotros estemos estudiando. Es importante que tengamos hambre y sed de la palabra. Que estemos constantemente llenándonos y nutriéndonos de ella. Y llevando, ¿cierto?, a la práctica de la enseñanza. En el Salmo 40, verso 8, en el Salmo 40, el verso 8 nos dice de esta manera. Hablando, esto es lo que Jesús también es como una profecía acerca de Jesús. Dice, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es lo que usted y yo tenemos que tener siempre. Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley está siempre en medio de mi corazón. Esto es importante. Verso 18, volviendo a Nehemías, del capítulo 8. Verso 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Mira la combinación maravillosa aquí. La palabra de Dios se leía todas las mañanas y la fiesta venía. La palabra de Dios era leída y luego se celebraba la fiesta por 7 días. ¿No te parece maravillosa la combinación de palabra y gozo? De palabra y alegría, poder oír la palabra de Dios y celebrar, ¿cierto? Conmemorar lo que Dios hizo. Porque, ponte a pensar un poco sobre este tema. Quizás leían todo el Éxodo, de seguro, todo el Éxodo completo, porque conmemoraron la salida, ¿cierto?, de la nación de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y en Éxodo no solo sale las bendiciones de Dios, también sale la disciplina de Dios, también sale la murmuración del pueblo, también sale, ¿cierto?, los pecados del pueblo. Y quizás ellos iban escuchando las escrituras leídas por Esdras, iban comprendiendo y se daban cuenta de la clase de Dios que tenían a su haber, de la clase de Dios que los protegía, que no era un Dios antojadizo, que no era un Dios malo como los otros pueblos, que no era un Dios lleno de ira, que le gustaba, lo sacó de la esclavitud para matarlo después en el desierto. Ellos al leer, ellos entendían claramente lo maravilloso y grande
y temible que era el Señor. Y eso traía obviamente gozo. Ellos se dieron cuenta cómo el pueblo cómo el pueblo se había puesto rebelde. Pero tengo buenas noticias para ti, que la segunda generación que entró a la tierra prometida, la que conquistó junto con Josué toda la tierra de Canaán, ellos eran obedientes. Al leer Deuteronomio, si tú estás siguiendo la escuela bíblica, Deuteronomio del capítulo 1, Moisés presenta a un pueblo totalmente rebelde, y el capítulo 2, Moisés muestra a un pueblo obediente, porque eran los hijos de estas personas que murieron en el desierto. Los hijos fueron los obedientes. No todo estaba perdido. Los hijos aprendieron a amar al Señor, y el Señor en el libro de Deuteronomio les da la segunda ley, porque Deuteronomio significa segunda ley, pero no que sea una ley nueva o se invente otra, sino que eran los 10 mandamientos, porque Dios trata con ellos y les entrega a ellos, ¿cierto? Lo mismo que a los desobedientes. A los obedientes les entrega la ley para que aprendan, crezcan, y acuérdate que ellos recibieron el Shekinah, sí, el Shema, perdón, el Shema. Escucha, oh Israel, vuestro Dios uno solo es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ves? El Shema. Y ellos con esa expresión conquistaron. Pienso que nosotros debemos estarle recordando a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho con ellos, con ustedes como familia. Así como los israelitas recordaban a sus hijos todo lo que Dios había hecho por su pueblo, así usted y yo, nosotros que ahora tenemos nietos, y cuando vienen a nuestras casas, debemos compartirles y decirles lo grandioso y maravilloso que ha sido Dios desde los primeros días de que sus padres nacieron hasta estos días. Usted debe decirles cuando tenga nietos. Ahora quizás no los tiene, pero quizás mañana Dios se los va a dar. Y usted debe ser, ¿cierto?, una abuela que no solo sea consentidora, sino también hable la palabra de Dios a sus nietos. Quiero terminar el servicio hoy con un salmo que es importante, y quiero que lo busque, el Salmo 103 del verso 1 al 5. El Salmo 103 de los versos 1 al 5, que usted ya buscó, le doy un tiempo incluso para que lo busque y podamos leerlo juntos, porque me parece que es muy maravilloso poder leerlo juntos. Y creo que va a traer mucho ánimo a su vida. Dice el Salmo 103, del verso 1 al 5, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Sería bueno que usted estuviera compartiendo y leyendo este. ¿Lo leemos por última vez? Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que se sacia de bien tu boca, y de modo que rejuvenezcas como el águila. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre Celestial, vamos a ti en el nombre de Jesús para darte tantas gracias por tu amor y tu gran misericordia. Gracias por escucharnos, Señor, nuestras oraciones. Gracias, Padre, por oír a mis hermanos en sus momentos de alegría como de dificultad. Dios mío, yo sé que tu oído está atento a las oraciones de los justos, Padre, y tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Te pido que bendigas a todos mis hermanos, que nada les falte en sus hogares, Señor. Nada físico ni nada espiritual, Padre. Que tengan el alimento para su cuerpo y el alimento para sus almas. Señor, gracias por entender tu palabra claramente y gracias por el gozo que produce el poder entenderla y llevarla a la práctica. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice a través de este medio a todos mis hermanos y a todos los que estén escuchando estas escrituras.
Te pido, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo en amor, en sabiduría, en estatura física y también espiritual. Bendice, Padre, a los enfermos, sánalos, provee de trabajo al que no tienes. En tiempos difíciles, Señor, queremos ver tu mano. En tiempos difíciles queremos ir bajo tu nube. En tiempos difíciles queremos estar tomados, Señor, de ti y tomar agua de la roca. Te doy gracias, Padre. Bendice tu pueblo, Señor, en este tiempo de dificultad. En ti esperamos y en ti confiamos. Como acabamos de leer, bendice, alma mía, a nuestro Señor. Bendice, alma mía, a Jehová nuestro Dios. Padre Celestial, te doy tantas gracias por cada día que nos das en compañía de los seres que amamos. Gracias, Padre. Provee para todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, es una bendición poder estar con ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 11 de la mañana para poder estudiar la palabra y poder seguir estudiando las escrituras. Les voy a avisar si comienzo ya pronto el estudio de profecía para el día viernes. Ya les voy a decir cuándo, para que también pueda seguirnos allí estudiando la palabra del Señor. Los amamos mucho, Dios los bendiga a todos, desde los más pequeños, ¿cierto?, hasta los más ancianos. Los amamos y los extrañamos a todos ustedes. Dios les bendiga. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino, gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz, pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Mi corazón.